Hola, buenas tardes a todos. Espero que se esté escuchando bien. Mi nombre es Diego Martínez Armas, soy ingeniero en alimentos y actualmente soy gerente de cuentas de Ecolab. Estoy en la parte técnico-comercial. Primeramente quiero agradecerles a todos los que se han unido a esta charla, también particularmente a la gente de Sepia, que muy amablemente me ha invitado para generar esta charla. La charla en este caso es procedimientos operativos estandarizados de saneamiento, que son los POEs, en épocas de pandemia. Vamos a hacer un largo repaso por todo lo que son los procedimientos operativos en general, todas las condiciones de limpieza y un breve resumen, digamos, de lo que se ha cambiado, lo que se ha modificado, adaptado para esta época actual con, con la pandemia. Así que vamos a ir arrancando. Bueno, rápidamente, al principio les voy a comentar un poco sobre Ecolab. Ecolab es una empresa multinacional en todo el mundo. Principalmente tratamos de entregar agua limpia, ambientes saludables, alimentos seguros y energía abundante. Si bien nuestro principal negocio es la venta de químicos, pero trabajamos como socios estratégicos con nuestros clientes en estos cuatro factores que les acabo de mencionar. Como les decía, Ecolab está en 171 países alrededor del mundo. Es una empresa que nació en 1923 como Economics Laboratory y después, bueno, cambió el nombre a lo que es hoy Ecolab. Actualmente, desde el 2011, Ecolab se fusionó con otra empresa, con otra compañía con un alto expertise en lo que es energía, agua y tratamiento de aire, que es Nalco. Y bueno, esta sinergia, digamos, permite complementar el expertise de ambas compañías y se ha denominado un negocio de One Ecolab. O sea, las dos empresas expertas en sus diferentes rubros unificadas para ofrecerles los servicios al cliente. Para nosotros en Ecolab es muy importante el tema de la seguridad, así que antes de arrancar con lo que es propiamente la charla, les quería comentar un poco sobre lo que son los EPP. Seguramente ya los conozcan, pero para los que no, vamos a clarificar. Los EPP, por sus siglas, es elemento o equipo de protección personal. Son los elementos que están diseñados para proteger a los empleados en el lugar de trabajo de lesiones o enfermedades, ya sea eventuales o crónicas. Lo que es muy importante saber del EPP, que el EPP se usa en última instancia como barrera para evitar un riesgo, ¿sí? O sea, no se tiene que considerar que con el EPP yo ya estoy a salvo, digamos, de posibles riesgos, sino que el EPP tiene que ser la última barrera e indispensable. Siempre tengo que tratar de eliminar los riesgos, los peligros con otras barreras u otros métodos, y el EPP tiene que ser la última instancia. Cuando yo no puedo eliminar el peligro, no lo puedo minimizar, no puedo cambiar el proceso, ahí es cuando se utiliza, digamos, el EPP. La responsabilidad, bueno, del asociado es portar y utilizar de forma correcta el EPP. Y en el caso, digamos, de que tenga algún daño, algún desperfecto, siempre reportarlo para que sea, digamos, cambiado. En el caso de los EPP, variarán de acuerdo al cuidado de los ojos, de los oídos o diferentes partes del cuerpo, pero en general lo que se busca es evitar daños a la salud, mejorar la seguridad y de esta forma evitar accidentes o enfermedades ocupacionales. Entonces, pasando ya a lo que es la agenda de la charla, primeramente vamos a arrancar con lo que es manejo seguro de químicos, luego haciendo la elección correcta, limpiadores versus sanitizante, consideraciones para elegir un limpiador, consideraciones para elegir un correcto sanitizante, vamos a ver barreras sanitarias, higiene personal, metodología de testeo y consideraciones COVID-19. Lo que más nos va a llevar tiempo en la charla van a ser desde el punto 2 hasta el punto 4, porque es donde más, digamos, teoría hay para que uno pueda desarrollar, digamos, el proceso de limpieza de la forma correcta. En cuanto a lo que es seguridad de manejo de productos químicos, tener en cuenta que siempre los envases tienen que estar rotulados, manejar con especial cuidado, especial precaución los productos oxidantes, por ejemplo, productos a base de hipoclorito de sodio, cloro, lavandina,
a base de peróxidos o agua oxigenada, peróxido de hidrógeno. Estos productos siempre tener mucho cuidado de la mezcla con algún otro tipo de químicos. En cuanto a los productos ácidos, también tener especial cuidado de que no se mezclen con alcalinos. Siempre en ambos casos de los que le mencioné anteriormente, lo que se busca es evitar la mezcla de ácidos, de productos que son incompatibles y que pueden generar reacciones peligrosas, que liberen temperatura, que liberen calor más bien, que liberen oxígeno y que puedan generar salpicaduras y quemaduras. Evitar generar la exposición a la luz solar directa, específicamente sobre todo los productos que son oxidantes. Siempre mantener las hojas de seguridad disponibles. En cuanto a lo que son las hojas de seguridad de productos químicos de limpieza, específicamente en el punto 2, donde está la composición del producto químico, el punto 4, donde están los primeros auxilios, los riesgos que conlleva la manipulación del producto puro y a la dilución recomendada, y el punto número 8 también, donde se indican los EPP necesarios para manipular los productos. Desde Colab, bueno, como les decía anteriormente, que la seguridad para nosotros es primordial, siempre todos los productos de limpieza, salvo los de higiene de manos obviamente, higiene y sanitización, todos los productos de limpieza se recomienda utilizar mínimamente gafas de seguridad y guantes de limpieza. A pesar de que el producto o la hoja de seguridad tal vez no lo requiera, no lo indique, nosotros como recomendación siempre se va a hacer la recomendación de uso de esos EPP, básicamente también para homogeneizar, digamos, o para que la práctica del operador habitual, digamos, ya esté pareja para todos los químicos. Después, por último, trabajar con los implementos de seguridad. Y en cuanto a lo que les decía esto de mezclar productos químicos, bueno, lo que se evita es, o lo que se quiere evitar es tener posibles reacciones violentas, que puedan generar alguna explosión, que puedan incluso generar gases altamente tóxicos, inflamables y en algunos casos mortales. Así que por eso siempre tener especial cuidado, como les decía, de ácidos o productos oxidantes que se mezclen con alcalinos. Y bueno, comentarles que los productos químicos que se utilizan en la industria para la limpieza son profundamente estudiados y diseñados para cuantificar y analizar, como les decía, la incompatibilidad entre sí e incluso la incompatibilidad con las superficies que quiero limpiar. Entonces, a partir de este análisis, este estudio que se hace, se elaboran tablas de incompatibilidades donde uno puede ir a verificar si lo que yo quiero limpiar, la superficie que yo quiero limpiar y el químico que utilizo, digamos, es compatible o no, o ver qué tipo de productos químicos puedo utilizar. Como resumen, esto se los comento, hay mucha de esta información, como en este caso lo que están viendo en pantalla, que está en la página de Facebook de Colab y también en LinkedIn. En LinkedIn se sube y se actualiza mucha información, recomendaciones, programas de Colab, así que ahí pueden, digamos, dirigirse y encontrar mucha información. Alguna de lo que vamos a ver hoy está en esas redes. Por ejemplo, bueno, evitar la mezcla de cloro, lejía con alcohol, ya que produce cloroformo, ácido muriático, cloro con amoníaco, ya que esta mezcla es muy peligrosa, puede generar vapores que generen graves daños a las vías respiratorias. Cloro con vinagre también genera gases o vapores que son tóxicos, que pueden generar irritaciones o quemaduras. Cloro y en general otros productos de limpieza, como productos para limpiar vidrios u otros limpiadores, digamos, que tienen tal vez, que no son tan formulados, que simplemente tienen tensioactivos o algunos otros aditivos. Bueno, también evitar esa mezcla, porque pueden reaccionar de alguna forma violenta y generar también algún gas que sea tóxico. Bicarbonato de sodio, también evitar mezclarse con vinagre y agua oxigenada, como les decía acá en el caso de productos que son oxidantes, y productos de diferentes marcas también. Eso también es muy importante. Por más que sea un limpiador, por ejemplo, que sea alcalino, no tiene por qué tener la misma formulación una marca con respecto a otra, puede tener algún aditivo
que sea incompatible con un aditivo que tenga otro producto similar, digamos, un producto diseñado para el mismo tipo de fin, del mismo tipo de limpieza, y bueno, en ese caso corremos el riesgo de alguna reacción no deseada, como les comentaba. En cuanto a los CPP básicos para la limpieza son los guantes de PVC, guantes de limpieza en general, botas de PVC, antiparras, guantes de nitrilo, anteojos de seguridad, respiradores y protección facial. En el caso de los respiradores y la protección facial, básicamente está apuntado cuando se manipula productos puros y productos puros que sean altamente volátiles. En general, para el resto de los productos no hace falta, simplemente con antiparras y los guantes correspondientes de limpieza sería suficiente. Yo lo que siempre les comento a la gente, a las personas cuando les damos la capacitación y hacemos esto hincapié en la parte de seguridad, es el tema de los ojos. Hemos visto o hemos conocido casos de quemaduras en la piel, en los brazos, en alguna otra parte del cuerpo o en los pies, en los cuales, bueno, hay de quemaduras leves, superficiales, a quemaduras bastante más profundas, donde se requiere injertos de piel, pero en mayor o menor medida, digamos, tiene una solución, o sea, puede llegar a ser reversible. En cambio, el daño en los ojos no. Por eso, siempre, 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 nunca se olviden de utilizar, por favor, las gafas de seguridad cuando manipulen los productos químicos para limpieza. Nosotros en Ecolab, como estamos siempre en este compromiso de la seguridad, tenemos muchos equipos como dilutores, u otros equipos que evitan, digamos, o minimizan la manipulación del producto químico puro. Siempre se busca o se apunta a evitar manipular el producto químico puro para evitar, obviamente, los riesgos mayores. En cuanto a los primeros auxilios, bueno, siempre referirse a la hoja de seguridad, como les decía, hay mucha información ahí que es fundamental para saber cómo vamos a actuar ante un contacto, ingestión o cualquier contacto, digamos, directo con el producto químico. En general se recomienda tratar la quemadura, pero lo primero que se tiene que hacer es eliminar si hubiera alguna joya. En realidad no deberíamos utilizar, o sea, alianzas, aros o cualquier tipo de joyas no se deberían utilizar en la industria alimenticia de por sí, y menos cuando manipulamos productos químicos. Pero bueno, si hubiera alguno de estos elementos, removerlos inmediatamente. Igual cualquier ropa, por ejemplo, que esté en contacto, que esté impregnada con la solución química, removerla inmediatamente y realizar un enjuague con agua de preferencia fría o a temperatura ambiente, pero no agua caliente, y realizar un enjuague por lo menos de 20 minutos. Esto es como en el caso de la higiene de manos, que hasta se han diseñado, bueno, ahora con esto de la contingencia actual, estas recomendaciones de cantar una canción en específico para asegurarnos de cumplir con el tiempo. Bueno, en este caso es lo mismo. Uno a veces puede realizar un enjuague y pensar que fue un buen tiempo, que fue un tiempo considerable, pero la mayoría de las veces no es suficiente. Cuando piensen que es suficiente, si no pueden de alguna forma contabilizar el tiempo, sigan enjuagando. Cualquier traza de un producto químico puro que pueda quedar en la piel, uno al principio no la puede notar y con el tiempo va penetrando y bueno, cuando uno quiere acordar tiene una quemadura bastante importante y profunda. Bueno, como les decía, en el caso de tener alguna joya o ropa, eliminarla inmediatamente. Vamos a pasar ahora a lo que sería hacer la elección correcta. En este caso vamos a ver que vamos a trabajar con dos aspectos de lo que es el proceso de higiene, digamos, o de limpieza en general. Vamos a ver que vamos a dividir lo que es la suciedad visible y la suciedad invisible, o microorganismos fundamentalmente, que es lo que más complica en la industria alimenticia. Para la suciedad visible, lo que vamos a trabajar es con un limpiador. Un limpiador es un detergente, por ejemplo, ¿sí? Para lo que es suciedad visible, entonces vamos a usar un limpiador. Acá lo último que se indica es sumamente importante tener en cuenta. Siempre en todo proceso de limpieza, primero limpio y luego sanitizo. Nunca al revés o nunca una sola cosa. O sea, si quiero sanitizar, tengo que asegurarme
de que la superficie, el equipo o lo que quiera sanitizar esté limpio primeramente. Entonces, si no estoy seguro, primero limpio, para eso utilizo un limpiador o un detergente y luego sí puedo pasar al paso de sanitización. Para elegir un limpiador, o sea, un detergente adecuado, vamos a considerar 5 factores claves para optimizar su rendimiento. El primero que vamos a tener en cuenta es el factor de la naturaleza de la suciedad. En este caso lo que vamos a tener en cuenta es la composición de la suciedad, la composición del residuo. En la industria alimenticia, en general vamos a tener una combinación de componentes en el residuo, pero bueno, tenemos que tenerlos identificados o por lo menos identificar los que estén en mayor proporción. El segundo factor que vamos a tener en cuenta son las propiedades del agua, así que a partir de las propiedades del agua vamos a ver cómo interacciona, cómo se relaciona con el limpiador que puedo utilizar. El tercer factor es la compatibilidad con la superficie. También, tanto el primero como este tercer punto son parte del ABC del desarrollo de un proceso de limpieza, conocer la suciedad y conocer el equipo o la superficie que quiero limpiar para saber qué producto es el más adecuado. El cuarto sería el método de aplicación apropiado. Esto a veces no lo podemos elegir, a veces viene definido por las condiciones de la planta o por los recursos que tenemos, pero bueno, saber que hay diferentes métodos, así que lo vamos a repasar para ver, de acuerdo al método que elijamos, qué productos químicos tenemos a la mano, qué productos químicos podemos elegir. Y por último, el quinto factor, que también es muy importante, es cumplir con los lineamientos ambientales. Acá vamos a tener en cuenta, de acuerdo a las legislaciones vigentes, cuáles van a ser los lineamientos a los cuales nosotros nos debemos adaptar y con los cuales nosotros podemos ver, digamos, qué producto químico podemos utilizar o qué producto químico no podemos utilizar. Para arrancar, vamos, como les decía, el primer factor, que es la composición de la suciedad. La definición de contaminación es cualquier material o sustancia extraña al producto que no forme parte de la composición del mismo. Y los tipos de contaminaciones, seguramente los conocen, física, química y microbiológica. Acá en el caso de la química, bueno, a nosotros nos pega de cerca porque una contaminación química pueden ser restos de insecticida, detergentes, sanitizantes, solventes. En el caso nuestro, bueno, detergentes, limpiadores o sanitizantes que tal vez no hayan sido correctamente enjuagados o no hayan sido correctamente utilizados y que el resto me pueden generar una contaminación química. La composición de los residuos en general en la industria alimenticia va a ser una combinación de estos elementos, grasas y aceites, carbohidratos, proteínas, minerales. En general, para todos estos elementos vamos a tener elementos más simples y elementos más complejos, como en el caso de los carbohidratos no es lo mismo limpiar azúcares que limpiar almidones, en el caso de las proteínas también, hay proteínas que son más simples, proteínas que tienen estructuras más complejas, ni hablar cuando el proceso en sí, las condiciones del proceso en sí han modificado la estructura de este compuesto, como podría ser, por ejemplo, la desnaturalización de una proteína, no es lo mismo el proceso de limpieza que yo tenga que aplicar, o lo mismo con grasas y aceites, no es lo mismo limpiar un aceite simple que un aceite ya polimerizado, o un carbohidrato que ya sea carbonizado, así que bueno, ahí vamos a, de acuerdo al análisis que hagamos del residuo, vamos a, ¿cómo es? A implementar una limpieza u otra. Como les decía, acá en esta tabla vemos los diferentes tipos de composición que tiene el residuo y los diferentes efectos que yo voy a querer lograr con el producto químico que aplique. De acuerdo, digamos, a la composición que tenga el residuo, ya sea grasas, carbohidratos, proteínas o minerales, o mezcla de alguno de ellos, puedo utilizar un efecto, disolver, licuar, hidrolizar, dispersar o emulsionar. Por ejemplo, en el caso de las proteínas, lo que se utiliza normalmente es la hidrolización de las proteínas y esto se logra con un producto que sea oxidante. Entonces, dentro de los productos químicos tenemos en general productos químicos alcalinos, es decir, con un pH mayor a 7, normalmente andan en un pH en realidad arriba de 11, entre 11 y 13,
Y como principio activo normalmente podemos encontrar lo que es soda cáustica, soda cáustica, hidróxido de sodio, o incluso hidróxido de potasio también, como principios activos, obviamente en conjunción con otros tipos de aditivos que mejoran la limpieza. Por ejemplo, surfactantes, agentes secuestrantes, quelantes, que incluso mejoran, ya lo vamos a ver más adelante, las condiciones del agua y demás. Con respecto a los ácidos, perdón, los productos alcalinos los vamos a entonces utilizar principalmente cuando tengamos en la composición de los residuos grasas y aceites, carbohidratos o proteínas. Cuando vamos a limpiar minerales, residuos minerales que puedan venir propiamente del proceso, del alimento o muchas veces del agua, lo que vamos a requerir es utilizar un producto ácido. El producto ácido son productos que son con pH menor a 7, y en general, digamos, los productos ácidos, los principios activos son eh, el ácido nítrico y el ácido fosfórico. Puede ser mezcla de ellos o, digamos, ácido fosfórico principalmente o ácido nítrico. Eso también va a variar mucho de acuerdo, o sea, el producto que yo vaya a elegir, como les decía anteriormente, con respecto a la legislación, ya lo vamos a ver más en ese momento. También se puede utilizar por un tema de seguridad en cuanto a la manipulación, ácidos orgánicos, como el ácido cítrico, el ácido láctico, que bueno, obviamente con menor potencial, digamos, menor potencia, digamos, de limpieza, pero me ayuda, digamos, en lo que es la seguridad en la manipulación. Los productos oxidantes, como por ejemplo pudiera ser un producto alcalino clorado, que tenga hidróxido de sodio en su composición y que tenga hipoclorito de sodio en su composición también, se utilizan principalmente para proteínas complejas, y en el caso de solventes y surfactantes, que son los últimos dos posibilidades, digamos, en cuanto a la composición del producto químico, ya son productos más simples, incluso, por ejemplo, un producto neutro, normalmente va a tener algún compuesto surfactante, o sea, tensioactivo, que me mejore la característica de penetración del agua en la suciedad. Y básicamente este tipo de productos los puedo utilizar, sea para proteínas, carbohidratos, grasas o aceites, pero más simples, que no requieran, digamos, tanta complejidad en cuanto a la limpieza. Acá vemos ejemplificado el efecto de un producto surfactante. Acá les menciono que los productos surfactantes, o más bien el componente surfactante, está presente en todos los productos detergentes, en todos los productos limpiadores, todos los productos formulados. Lo que hace el surfactante es reducir la tensión superficial del agua o de la solución de limpieza, y lo que ayuda es a que el agua pase de este estado a este estado y penetre entre la superficie, que vienen a ser estas partículas marrones, que están adheridas a la superficie. En general, un producto de limpieza lo que busca es ayudar a dejar la suciedad, el residuo en suspensión. Esto ayudado, por supuesto, por ejemplo, con lo que es acción mecánica. Entonces, el producto de limpieza en sí no me va a remover o a eliminar la suciedad. Lo que me va a lograr el producto de limpieza es justamente esto que yo le digo acá, ayudado, ¿no?, al simple efecto del surfactante. Es desprender la suciedad de la superficie, para que finalmente en el enjuague yo termine, digamos, removiendo ese residuo. Y lo que el surfactante me ayuda también es a mejorar el enjuague. Eso quiere decir, o sea, no solo a que las partículas de suciedad se eliminen rápidamente, sino que los restos del químico también se eliminen rápidamente. Por ello, cuando los detergentes son formulados, también tal vez requieren menor tiempo de enjuague, o incluso requieren, o no requieren más bien, altas temperaturas para que el enjuague sea efectivo. Como les decía, por ejemplo, tenemos el caso de cuando la temperatura, como condición del procesamiento, puede cambiar la estructura y la solubilidad de las suciedades orgánicas. Esto lo que va a hacer es complicar la limpieza. Bueno, como les decía hoy, por ejemplo, podemos tener carbohidratos carbonizados o proteínas desnaturalizadas, y en estos casos normalmente se requiere mayores tiempos, mayores temperaturas en el proceso de limpieza para que la misma sea efectiva. Para estos casos, para estas suciedades complejas, existen programas de limpieza avanzadas desarrollados específicamente para este tipo de suciedad,
Y lo que se busca en estos programas de limpieza es justamente lo que en un principio les había comentado, que evitamos como algo general, la mezcla de productos químicos. En estos casos, lo que se busca es un efecto booster, y esto se logra mezclando dos productos que son dos productos que son, perdón, incompatibles, pero que se hace una mezcla a nivel, digamos, de una forma controlada. Lo que se busca en realidad es una reacción de incompatibilidad, pero controlada. Esto puede generarse por mezcla de un ácido y un producto alcalino, o un peróxido y un producto alcalino. Los pasos son, bueno, primero se hace una recirculación o una impregnación de la superficie de lo que quiero limpiar con, por ejemplo, el peróxido, y una vez que ya completé ese paso, agrego el producto alcalino. Lo que va a ocurrir es que el peróxido se va a mezclar con el ion oxidrilo, digamos, del producto alcalino, me va a generar oxígeno, y esa reacción me va a permitir desprender la suciedad que está fuertemente adherida. Por ejemplo, en nuestro caso, en freidores tenemos implementado un programa que es muy bueno por esto de mejorar la limpieza, mejorar los tiempos, reducir en algunos casos también la temperatura necesaria para la limpieza, que es un programa que se denomina Excellium HSI más AC101. El Excellium HSI sería el booster, el aditivo, digamos, y el AC101 es el producto alcalino. ¿Por qué se denomina booster, digamos? Bueno, una, por el efecto que logra, y porque de por sí mismo, por ejemplo, el HCI no logra un efecto de limpieza. O sea, el Excellium HCI no tiene una función de por sí mismo como agente de limpieza, pero en combinación con el AC101 se logra este efecto que les estoy señalando acá, que es lo que permite desprender la suciedad que está fuertemente adherida. Bueno, acá solamente, perdón, me pasé, se los comento simplemente para consideración a tener en cuenta, que estoy utilizando el HCI, como decía, es un producto oxidante, por lo cual este tipo de programas está específicamente diseñado para equipos o circuitos donde el material, digamos, del circuito de los equipos sean acero inoxidable. El segundo factor que vamos a tener en cuenta son las propiedades del agua. ¿Acaso el agua es sumamente importante en el proceso de limpieza como tal y de por sí en la composición del producto químico? Tengan en cuenta que el agua constituye entre el 95 y 99% de la solución de limpieza, ¿sí? Entonces, tenemos que conocer muy bien el agua que vamos a utilizar para limpiar, si va a ser el mismo agua que vamos a utilizar para hacer los enjuagues, para aplicar el químico, para hacer el enjuague final. Es sumamente importante conocer la composición del agua, tanto microbiológica como físico-química. Los efectos del agua, digamos, o qué cosas yo voy a lograr con el agua, bueno, son varias cosas. Como primer punto, la fuerza mecánica. En algunos casos, como por ejemplo en las bochas de los spray balls de los tanques, o en picos aspersores, el agua funciona como fuerza mecánica, es decir, como acción mecánica para remover la suciedad que está adherida a la superficie que quiero limpiar. También transmite la temperatura al residuo que quiero limpiar, entonces me puede ayudar a fundir determinadas grasas, o a disminuir la viscosidad y mejorar la limpieza. Entonces, a rasgos generales, a mayor temperatura, la limpieza va a ser más fácil, o voy a lograr una mejor limpieza. También funciona como un transporte, obviamente transporta lo que es el químico en sí de limpieza que voy a utilizar hacia la suciedad. Y por último, remueve la suciedad y los restos de detergente que he aplicado en el proceso de limpieza. Bueno, como les decía, es muy importante conocer el origen del agua, ya sea puede ser, por ejemplo, agua municipal, agua de pozo, o alguna otra fuente de suministro de agua. Es muy importante monitorear periódicamente las propiedades del agua, sobre todo en lo que es la parte físico-química, pero también la microbiológica, porque eso me va a impactar en la última etapa de la limpieza, que es la sanitización o desinfección. Pero la parte físico-química me va a impactar directamente en la primera parte del proceso de limpieza, que es en la aplicación del producto químico, ¿sí?
Entonces, bueno, vamos a tener en cuenta los sólidos disueltos, los gases disueltos, la materia suspendida y, como les decía, la contaminación microbiológica. Los principales problemas que pudiera tener, por ejemplo, por agua dura, bueno, son precipitaciones de ingredientes alcalinos, taponamientos de picos, incrustaciones por enjuague con agua caliente, manchas en los equipos, que luego empiezan a hacer incrustaciones, incluso a veces algunas manchas uno las puede, digamos, tomar a la ligera, pero cuando uno las mira microscópicamente, tienen grietas, digamos, donde ahí los microorganismos se adhieren fuertemente y empieza el desarrollo de determinadas colonias, incluso puede haber generación de biofilms. En cuanto a la dureza del agua, en esta tablita lo que podemos ver es de acuerdo a las ppm de carbonato de calcio, si el agua que estoy utilizando es un agua blanda, media, dura o muy dura. Entonces, ya a partir de las 120 ppm, que sería desde el recuadro verde, ya el agua la puedo considerar dura, y para ese tipo de aguas tengo que considerar determinadas características en los productos químicos y en algunos casos incluso, sobre todo cuando ya el agua es muy dura, pero hay que hacer el análisis de si es necesario cuando el agua es dura, o sea, cuando está en este rango de ppm, tal vez sea necesario, más allá de que yo lo que quiero limpiar por el proceso en sí es materia orgánica, tal vez pueda requerir adicionar una etapa posterior de limpieza ácida para asegurarme de que no queden restos de depósitos de incrustaciones minerales. Los precipitados o incrustaciones de calcio, bueno, típicamente, como les decía, puede ser precipitados de calcio o magnesio, pero también puede ser carbonato de calcio, que por lo general vienen con el abastecimiento de agua. Por eso yo les decía, hay que tener muy en cuenta la composición del agua que uso y la temperatura no solo en sí del proceso de producción, pero también en el proceso de limpieza. El oxalato de calcio, que viene a ser la piedra de cerveza o piedra de leche, también tener en cuenta que en estos casos va a ser muy importante realizar una limpieza ácida, independientemente de si por el proceso requiero o no una limpieza ácida. Tal vez, primeramente, tengo que hacer un paso, como les decía, alcalino o alcalino clorado para remover la materia orgánica, y por último, realizar un paso ácido. Fosfato de calcio en el suministro de agua y también puede venir en los alimentos, o hidróxido de calcio, componente del agua o del detergente. ¿Cómo controlar esto? Bueno, ablandando el agua, o sea, haciéndole algún tratamiento para remover estos minerales, utilizar aditivos para minimizar la precipitación de estos minerales sobre la superficie de los circuitos o de los equipos de producción. En algunos casos, por ejemplo, los productos químicos ya vienen con estos aditivos, por eso les decía, conocer la composición del agua para transmitir esta información al proveedor de los químicos, para que le sepa decir si el producto químico que tienen que utilizar necesita que tenga agentes dispersantes o agentes quelantes. Y bueno, de acuerdo al análisis del agua se va a determinar si es necesario o no que el producto tenga estos aditivos. Periódicamente a veces es necesario, no en todos los casos, pero puede ser que periódicamente se requiera un lavado ácido o desinfección ácida para eliminar algún posible precipitado. El tercer factor que vamos a ver es cómo analizar la compatibilidad de la superficie con el producto químico que voy a utilizar para realizar la limpieza. Vamos a ver que podemos encontrar diferentes tipos de superficie, en general acero inoxidable, metales blandos, o sea, no inoxidables, aluminio, cobre y latón, acero dulce, galvanizado, superficies no metálicas como elastómeros y plásticos. Acá lo que se busca es mantener la suavidad y resistencia a la corrosión para que el saneado sea consistente, o sea, que siempre sea efectivo, eficiente. Entonces, acá en el tema de lo que es elastómeros y plásticos vamos a tener ciertos cuidados y tal vez un análisis que vamos a ver que es necesario hacer. En algunos casos puede ser también que, por ejemplo, en el caso de tanques, no sean de acero inoxidable y sean de metal, de algún otro metal blando, y tengan algún recubrimiento para evitar la corrosión, para evitar la generación de óxido, pero bueno, tener en cuenta que este recubrimiento puede también ser atacado por productos químicos, así que, como les digo, tener consideración o tener, digamos, el conocimiento
de la composición del material del equipo del circuito que quiero limpiar. En cuanto al acero inoxidable, bueno, existen diversos grados de inoxidable, digamos, de acero inoxidable. De acuerdo a la serie del acero inoxidable, es más o menos susceptible al ataque por corrosión. Pero sí es importante saber que el pH es más tolerante, pero no es totalmente inmune a las condiciones extremas de pH, y sobre todo a las altas concentraciones de iones cloruros en altas temperaturas y por tiempos prolongados. Entonces, esto también tener en cuenta, de ahí, por ejemplo, lo que tengo que tener en cuenta es el diseño sanitario, para evitar esta acumulación de iones cloruros, que de una limpieza, por ejemplo, que yo haya hecho alcalina clorada o desinfección con hipoclorito de sodio, y que pueda quedar algún remanente de estos iones cloruros almacenados, y que con el tiempo y tal vez con la temperatura y las altas concentraciones me generen picaduras. Estas picaduras, como se ven en las fotos de abajo, a veces uno las puede tomar de ligera pensando digamos, de que no son grandes, que no pasa nada, pero si los vemos microscópicamente, estos lugares son ideales para albergar y digamos, permitir el desarrollo de microorganismos. Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta lo que es el diseño sanitario, y cuando se haga una limpieza con un producto que tenga hipoclorito de sodio, bueno, verificar el tema de temperatura, verificar el tema de concentraciones. Otro tema también muy importante es asegurar el pasivado del acero inoxidable. El acero inoxidable tenemos que garantizar que esté pasivado, que es la formación de una capa de óxido de cromo, que se logra con un proceso digamos, de aplicación de ácidos a altas concentraciones. Bueno, esta capa de pasivado es lo que realmente le va a dar al acero inoxidable la resistencia a la corrosión. Acá, por ejemplo, bueno, tenemos otra foto donde se pueden ver juntas, digamos, de acero inoxidable que han sido atacadas por quedar atrapado algún químico con iones cloruros. Y en el caso de las soldaduras, bueno, acá lo menciono, digamos, como algo de diseño sanitario, asegurar también de que sean soldaduras sanitarias, que no tengan ninguna rugosidad y que estén debidamente pasivadas. En cuanto a los metales no inoxidables, bueno, son más suaves y menos resistentes a la corrosión que el acero inoxidable, obviamente, y también pueden decolorarse y marcarse a pHs extremos. Entonces, tenemos que asegurar de que el producto químico que utilicemos cuando vamos a limpiar este tipo de metales estén en un pH entre 5 y 11, y que tengan inhibidores de corrosión, por ejemplo, silicatos. En cuanto a los elastómeros, que bueno, los podemos encontrar en juntas, O-rings o mangueras, pueden llegar a fragilizarse por la exposición a los diferentes productos químicos, o por la variación de temperatura, o por el tiempo de por sí. Y bueno, estas grietas, digamos, que se forman al fragilizarse el elastómero, en estas grietas se pueden albergar microorganismos, y como les decía, son muy difíciles, digamos, de eliminar cuando se desarrollan en estas grietas. Así que es muy importante hacer un mantenimiento y una inspección periódica de todos estos elementos. Entonces, de acuerdo al material que tengan también los elastómeros, por ejemplo, los O-rings o las juntas, van a variar la resistencia. Entonces, no todo tipo de material de O-rings va a ser compatible con todo tipo de químicos. Entonces, de acuerdo a la limpieza que yo tenga que hacer, tal vez sea el tipo de material del O-ring, de la junta, que tengo que elegir. Por ejemplo, para productos ácidos altamente concentrados, o por ejemplo desinfectantes a base de peracéticos altamente concentrados, los O-rings tienen que ser de Viton. Es el material más compatible con esos químicos. También, bueno, obviamente, de acuerdo al material va a variar el costo, pero lo que sí es muy importante en el caso de los O-rings y de las juntas es mantener un registro que cada determinado tiempo, o sea, de forma periódica, se haga una revisión del estado, de la dureza, de la fragilidad de las juntas, y otro análisis que se puede hacer también periódicamente es controlar el peso. De acuerdo al peso, digamos, que yo vaya registrando, si observo un descenso significativo del peso, seguramente va a deberse a un ataque químico, y esto quiere decir que el O-ring, digamos, no es compatible con el producto químico que estoy utilizando.
En resumen, con respecto a la superficie, a la compatibilidad, digamos, con la superficie que tengo que limpiar, asegurar la compatibilidad de la superficie con el tipo de limpiador, en el caso de acero inoxidable, pasivar para maximizar la resistencia a la corrosión, evitar la exposición prolongada a iones cloruros a altas temperaturas, bueno, y altas concentraciones, como le decía, minimizar las exposiciones a altas temperaturas de, en general, cualquier agente oxidante. Y en cuanto a metales blandos, bueno, usar productos de limpieza que tengan inhibidores de corrosión, manejar pHs que no sean extremos y evitar la exposición prolongada también a altas concentraciones de iones cloruros. En el caso de los elastómeros y materiales plásticos, realizar la inspección visual que les decía, tener ese registro y reemplazar en el caso de que sea requerido. Cuando veamos algún agrietamiento, algún endurecimiento de la flexibilidad de la junta o del horno. El cuarto factor es el método de limpieza que vamos a utilizar. En este caso, para la limpieza manual, vamos a poder ver diferentes formas de limpieza, que es limpieza por espuma, limpieza en seco. La limpieza en seco significa que no se adiciona agua al proceso de limpieza, o sea, no se adiciona agua adicionalmente del producto de limpieza en sí, o sea, del químico de limpieza. Y por último, la limpieza básica manual, que puede ser, bueno, con cepillos, con esponjas o con paños. En este caso, debido a poco a lo que es la manipulación del producto químico que voy a aplicar, voy a poder manejar en un rango de pH un poquito más acotado, entre 2 y 12. También el rango de temperatura va a ser un poquito más acotado que en otros métodos que vamos ahora a ver más adelante. Y la limpieza por espuma y spray se realiza normalmente a temperatura ambiente, y el lavado manual, el objetivo, digamos, es trabajar entre 43, máximo 49 grados centígrados. Esto es de acuerdo al químico que vaya a utilizar. Como regla general, como les decía, cualquier producto químico para limpieza, no para sanitización y desinfección, sino para limpieza, a mayor temperatura voy a tener mejores resultados. Pero para el caso específico de lo que son ácidos o productos oxidantes como un alcalino clorado, bueno, ahí el límite de temperatura debería ser 49, 50 grados de temperatura. ¿Por qué? Porque a mayor temperatura, aumenta el riesgo de corrosión y el producto pudiera empezar a evaporarse en el caso de algunos ácidos y ser menos efectivo. Para lo que es la limpieza de forma mecánica, puedo realizar la limpieza COP, para una limpieza CIP, que es limpieza lugar, una limpieza COP, bueno, la traducción en español, limpieza fuera de lugar, o una limpieza ASC, que es una limpieza de superficies, es en realidad semiautomática. Ahora vamos a ver más adelante cuáles son las características de cada una. En general, en lo que es limpieza CIP, voy a poder trabajar en un rango de pH ya mayor que lo que hemos visto anteriormente, en un pH entre 1 y 13, a una temperatura ya mucho mayor, 82 grados, incluso en algunos casos 85 grados, pero voy a tener como requisito que la limpieza o el producto químico que vaya a utilizar sea bajo en espuma, ¿sí? Porque la espuma en este caso me va a dificultar la limpieza. Cuando yo hago una limpieza por recirculación, o en el caso puntual de lo que es limpieza CIP, la acción mecánica, que es muy importante en todo proceso de limpieza, va a venir dada por la turbulencia, por un flujo turbulento. O sea, yo lo que tengo que garantizar es que dentro de las cañerías, bueno, y en los codos, los accesorios, tenga un flujo de solución de limpieza turbulento, ¿sí? Entonces, esto me va a permitir realizar una acción mecánica y a la vez asegurar cubrir la totalidad de la superficie de circuito que quiero limpiar. Por eso tiene que ser bajo en espuma. Para lo que es la limpieza COP, que puede ser, por ejemplo, una limpieza por inmersión o una limpieza por recirculación, pero estática, digamos, donde yo ponga los elementos que quiero limpiar en una batea con el producto químico y tal vez tenga una recirculación dentro de esa misma batea. Bueno, ahí de acuerdo si tengo una recirculación o no, o una inyección de aire incluso, voy a poder utilizar un producto bajo, o sea, bajo en espuma, o no. Si es solamente por inmersión, puedo usar cualquier tipo de producto de limpieza. Si voy a realizar una recirculación o una inyección de aire, debería ser un producto bajo en espuma. En este caso, lo mismo, el pH lo voy a trabajar en un rango entre 3 y 11, y como temperatura máxima 60 grados, porque acá sí va a haber cierto
grado, digamos, de manipulación de la solución de limpieza. Y lo que es la limpieza, como les decía, ASC, que es una limpieza semiautomática, esto es específicamente para algunos equipos como en la industria de bebidas, para las llenadoras, que básicamente en realidad es una limpieza por espuma, pero está, digamos, semiautomatizada en cuanto a los tiempos y la aplicación. O sea, lo que está automatizado es la secuencia de tiempo de enjuague, de cuáles spray balls se van a ir activando de forma secuencial, el paso luego de aplicación de espuma y por último el paso de enjuague final. Por eso les digo que es digamos, un sistema semiautomático. El rango de pH que voy a trabajar en este caso también es entre 2 y 12, en 2 y 12 de pH, y el máximo de temperatura de 50 grados, de 54 grados viene dado específicamente por los materiales o la estructura en sí de lo que son estos equipos, que les decía que son las llenadoras en la industria de bebidas. Como proceso básico o procedimiento básico de limpieza y desinfección o sanitización, lo que tenemos que tener en cuenta es que va a haber diferentes pasos que sí o sí van a ser, digamos, van a ser comunes a cualquier proceso de limpieza que yo quiera aplicar. Puede ser que después el proceso se haga un poco más complejo o no, pero en general estos pasos siempre se van a repetir. El primer paso es el paso fundamental. Si yo no garantizo realizar de forma correcta el primer paso, el resto de los pasos del proceso de limpieza no va a tener mucho sentido, ¿sí? El primer paso es la eliminación de la suciedad gruesa. Esto quiere decir los restos del producto. Este paso es fundamental para que cuando yo aplique el producto químico de limpieza, el producto químico de limpieza realmente haga contacto con la superficie y la materia orgánica, los restos de materia orgánica que hayan quedado. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, una cinta de transporte de algún producto, termino mi proceso, no me aseguro de eliminar los restos de producto y aplico directamente el producto químico, o sea, dejo el alimento ahí y aplico directamente el producto químico diluido, no va a surtir efecto, ¿sí? No va a generar el efecto que yo estoy buscando. Entonces, el primer punto es eliminar la suciedad gruesa. Si la puedo hacer en seco, mucho mejor, y si no, bueno, con agua. Eso sería lo que se denominaría normalmente enjuague inicial. Luego del enjuague inicial, ahí sí, aplico el producto químico diluido, realizo acción mecánica en el caso de que sea necesario y en el caso de que sea posible. Siempre es recomendado realizar acción mecánica, pero no siempre es factible hacerlo. Una vez que realizo la acción mecánica, enjuago con agua y acá viene otro punto fundamental, realizar una inspección visual. No sirve de nada que yo aplique la solución desinfectante o sanitizante, que ya sería para eliminar lo que son los microorganismos, si no me aseguro que visualmente el equipo, la superficie que quiero limpiar, esté visualmente limpia, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando yo aplique el sanitizante o el desinfectante, se va a terminar degradando con los restos de materia orgánica que me quedaron y no va a tener el efecto deseado. Entonces, fundamental, como les decía, el primer paso es la remoción de la suciedad gruesa, realizo la aplicación de producto químico, acción mecánica, enjuague e inspección visual. Una vez que yo visualmente me garantizo que el equipo está limpio o que la superficie está limpia, ahí sí aplico la solución desinfectante o sanitizante. Más adelante vamos a ver la diferencia entre sanitización o desinfección. Finalmente, bueno, dejo secar naturalmente o enjuago con agua de acuerdo al tipo de sanitizante, al producto químico que haya utilizado. No todos los productos para sanitización requieren enjuague. La primera etapa, como se ve acá, es para remover la suciedad y los últimos pasos para eliminar los microorganismos. Bueno, en cuanto a otras consideraciones para lo que es la limpieza manual, tener en cuenta el uso de los elementos de seguridad, porque vamos a tener mucho mayor contacto con el producto químico, verificar el estado de todos los utensilios de limpieza, cepillos, mangueras, escobas, esponjas, todo tipo de elementos que utilice para hacer la limpieza. Evitar la contaminación cruzada, toda buena práctica de manufactura que conozcamos que se aplique al proceso de producción, también la podemos aplicar, o también se debe aplicar más bien en el proceso de limpieza, en la etapa de limpieza. Una contaminación cruzada la puedo generar con un elemento, una herramienta que utilice que no esté en correctas condiciones, que no esté correctamente limpia, o también la puedo generar si yo limpio, o limpio incluso y sanitizo, y finalmente
después viene alguien y toca esa superficie o ese equipo con las manos contaminadas o con algún con algún elemento que no esté correctamente higienizado y sanitizado. Por último, bueno, como les decía hoy, verificar el resultado y sanitizar los equipos antes de ensamblar. Es también otro punto muy importante. Los equipos, los que tienen partes de, no sé, de cañerías, por ejemplo, partes que se desarman, siempre se recomienda que se saniticen antes de ensamblar. Esto se aclara porque en algunos casos, por ejemplo, que se limpie y la producción arranque luego de, no sé, de 4 horas, 6 horas, bueno, lo que se va a recomendar es hacer una limpieza, una sanitización, finalizada la limpieza, y si pasan más de 4 horas, 6 horas, antes de antes de arrancar la producción, en ese momento se sanitice nuevamente, se ensamble el equipo y ahí sí se arranque la producción. El almacenamiento de correctos utensilios también, como les decía, es súper importante para evitar todo tipo de contaminaciones y el buen estado de por sí de los elementos. En cuanto a la limpieza por espuma, bueno, acá un poco de información de cómo actúa la limpieza por espuma. Al estallar paulatinamente las microburbujas que se generan con la solución de producto químico, la solución de limpieza, se logra mejorar el contacto, digamos, entre la solución de limpieza y la suciedad que quiero limpiar, ¿sí? Entonces esto me permite que esa suciedad se desprenda más fácilmente. Sin embargo, es sumamente importante aclarar que la limpieza por espuma no está diseñada o no está especificada para eliminar suciedad vieja. Esto quiere decir que la limpieza por espuma está diseñada específicamente para hacer una limpieza diaria, tal vez semanal, pero no limpieza de suciedad que tiene mucho tiempo y que está demasiado fuertemente adherida, reseca, ¿sí? Para ese tipo de limpieza, sí o sí voy a requerir un proceso un poquito más intensivo, aplicación de acción mecánica, como les decía, que en algunos casos se puede obviar. Bueno, cuando es una suciedad vieja, no se va a poder obviar, voy a requerir un paso de ejercer acción mecánica. El procedimiento de limpieza por espuma, bueno, como les decía hoy, es la remoción primero de la suciedad gruesa, el preenjuague, espumado. Acá esto es un punto importante, se debe tener una pausa entre 10 y 15 minutos, no menos y no más. La idea es que, de estipular este tiempo, es que no se aplique el producto químico por espuma e inmediatamente se enjuague, porque no se permite que el producto químico realmente tenga contacto con el residuo y logre desprenderlo, logre ponerlo en suspensión, y no dejarla demasiado tiempo, porque, por ejemplo, se ve mucho en la industria de que es un buen momento, o el personal lo ve como un buen momento de espumar e irse a comer. Bueno, en estos casos, cuando se aplica, y sobre todo si se aplica sobre una superficie caliente, la espuma termina secándose y termina manchando el equipo. Entonces, lejos de limpiar, termina ensuciando el equipo con los propios componentes, digamos, del producto químico. Entonces, siempre lo ideal es entre 10 y 15 minutos, es un tiempo acorde para que el producto tenga suficiente contacto con el residuo para que lo logre remover y con el enjuague, digamos, ya termine yo de eliminar toda la suciedad. Como dato adicional, bueno, 1 litro de producto químico más 49 litros de agua me generan 500 litros de espuma. Esto me alcanza o es suficiente para limpiar una superficie de 10 por 20 metros cuadrados. Entonces, entre otros beneficios que tiene la limpieza por espuma es el rendimiento. Entonces, como beneficios, mejora la organización y control y velocidad del proceso de limpieza, mejora la eficiencia de la eliminación de la suciedad, reduce los tiempos de limpieza, me reduce el consumo de agua, tengo un menor consumo de químico y me mejora la seguridad de la operación, porque el operador, digamos, no está en contacto directo con la solución de limpieza, ¿sí? Además de que me permite también, no está acá puesto, pero también es muy importante, que me permite visualizar dónde yo estoy aplicando el producto químico, y en algunos casos, bueno, por ejemplo, para superficies verticales es como una opción única, digamos, porque la otra forma que yo tendría es, bueno, limpiar manualmente con una esponja, con una escoba, para aplicar el producto químico, pero el tiempo de contacto tampoco va a ser el mismo. Y lo que les decía de no voy a poder visualizar fácilmente dónde estoy aplicando el producto químico. En esta foto, lo que se ve es un equipo de espuma móvil. En estos casos yo necesito poner la dilución
Para eso nosotros también tenemos equipos dilutores, para que tomen el producto químico, tengan, digamos, una conexión de agua, y cuando yo accione el dilutor ya me arroje, digamos, la solución de limpieza a la concentración que yo requiero. Entonces, no tengo manipulación del producto químico puro, me garantizo la concentración del producto químico, y bueno, al garantizarme la concentración me garantizo el consumo y también me garantizo la eficiencia en la limpieza, ¿no? Bueno, eso con el equipo dilutor. Con el equipo dilutor yo lleno este tanquecito, digamos, del espumador móvil, y simplemente le llevo aire comprimido. Este equipo funciona con una bombita neumática que impulsa la solución de limpieza a través de la manguera, y ese mismo aire también se inyecta en la manguera y me genera la espuma. Hay otros equipos que son fijos, que digamos son un poco más robustos porque no tienen partes móviles, o sea, no tienen una bomba, simplemente funcionan con aire comprimido. Pero bueno, en esos casos, en el caso de los fijos, justamente como lo dice el nombre, la desventaja en esos casos es que está fijo. Entonces me permite, digamos, menos maniobrabilidad. Pero por otro lado, bueno, utiliza el producto químico puro, y son un poquito más robustos que estos, que al tener partes móviles, tal vez requiere un poco más de cuidados. En lo que es limpieza CIP, Clean in Place, bueno, esto es un proceso, digamos, un circuito cerrado de limpieza automatizada, de acuerdo al equipamiento CIP, puedo tener más o menos pasos, o más o menos, digamos, eficiencia en cuanto al proceso. Lo que se busca con la limpieza CIP es garantizar la seguridad y la calidad de los alimentos, que la limpieza sea efectiva y repetitiva en secciones completas, cañerías y equipos sin necesidad de abrirlos. Esto quiere decir que yo tenga la garantía de que la limpieza siempre va a ser igual y siempre va a ser efectiva, ¿sí? Sin necesidad de tener que abrir un equipo para verificar para hacer esa inspección visual que yo les decía anteriormente, que en la limpieza manual es sumamente importante. También, bueno, obviamente para reducir los riesgos de contaminación, reducir los tiempos de limpieza, también en algunos casos se logra reducir el consumo de químicos, incrementar los tiempos de producción, o sea, al reducir el tiempo de limpieza, el equipo, digamos, de producción lo tengo disponible más rápidamente, entonces tengo mayor tiempo para producir. Y obviamente economizar agua, energía y labor, digamos, horas hombre, lo cual se traduce en sustentabilidad. Siempre los objetivos del CIP, como les digo, de acuerdo a la complejidad que tenga el equipamiento, digamos, CIP, más apuntado a la sustentabilidad puede estar. Como etapas generales de un proceso CIP, vamos a primeramente ver una etapa de preenjuague, un ciclo químico, que puede ser alcalino o ácido, un enjuague posterior y finalmente una sanitización y un enjuague final. De acuerdo al tipo de limpieza que yo tenga que hacer, puedo requerir que el proceso sea un poco más complejo. En ese caso, voy a tener 2 ciclos químicos en vez de uno solo, con un enjuague intermedio. Acá, bueno, sumamente importante el enjuague intermedio para garantizar que no haya contacto entre ambos productos químicos. Como requerimientos básicos de un CIP, esto es un circuito CIP básico, lo primero que voy a tener es el circuito que quiero limpiar, o sea, el equipo que quiero limpiar. Por otro lado voy a tener un tanque de suministro de solución de limpieza, una bomba de impulsión y por último una válvula de drenaje. Entonces lo que yo voy a hacer en un circuito CIP es enviar con esta bomba, con la bomba que está señalada acá con el número 3, es la solución de limpieza a través de todo el circuito que quiero limpiar. Voy a retornar al tanque y bueno, ahí va a ser un circuito cerrado. Cuando yo termine la limpieza, todo o parte de esa solución de limpieza se va a enviar a drenaje. Como les decía, de acuerdo al circuito, al equipamiento que yo tenga CIP, puedo tener una parte de recuperación que me ayude a ahorrar productos químicos de limpieza, que sea un poquito más sustentable. Puedo tener también la recuperación de agua alcalina, digamos, o el enjuague inicial en el siguiente proceso de limpieza. Bueno, eso va a depender, de acuerdo, como les decía, a la complejidad. Esto también es muy importante y tal vez no siempre se tiene en cuenta, de si se considera normalmente dentro del plan maestro de limpieza
la limpieza de los tanques del sistema CIP. O sea, propiamente los tanques de solución de limpieza si se consideran dentro del plan maestro de limpieza. Bueno, tener en cuenta que de acuerdo a lo que tenga, digamos, el tanque, o sea, la solución de química que tenga el tanque, es la limpieza que yo tengo que hacer, y la frecuencia con la que yo voy a realizar la limpieza en general va a estar dada por un análisis que tenga que hacer propiamente de cada proceso, ¿sí? A veces, si la solución de limpieza, por ejemplo, no sé, el tanque de producto alcalino, de acuerdo al circuito que yo tengo, hago la limpieza por recirculación y después toda esa solución de limpieza se envía a drenaje, tal vez el tiempo o la frecuencia de limpieza de ese tanque de producto alcalino sea menor. Entonces, eso va a requerir una evaluación de acuerdo a cada proceso y a cada planta en particular. Lo que sí es importante es, bueno, tener en cuenta que los tanques de soda o tanques de producto alcalino se debe realizar una limpieza ácida, a los tanques de ácido se debe realizar una limpieza alcalina, a los tanques de agua recuperada se les debe realizar una limpieza ácida, al tanque de sanitizante se debe realizar un enjuague con agua potable, y al tanque de agua fresca o agua caliente se debe realizar un sanitizado. En cuanto a recambio de solución alcalina, que es algo que normalmente también se tiene muchas dudas, bueno, tener en cuenta de que hay algunos factores que yo puedo medir, como son los carbonatos, la sedimentación, y en algunos casos se requiere, bueno, pero eso cuando ya incluso se detecta algún inconveniente, realizar ensayos microbiológicos, ¿sí? Para saber cuánto tiempo, digamos, la solución alcalina me es efectiva para mi limpieza. Entonces, como regla general, para el caso de los carbonatos, cuando ya superan el 0,7%, ya se requiere realizar el cambio de la solución completa. Otro punto importante a tener en cuenta para todo proceso de limpieza es el diagrama de Zinner. En este diagrama están puestos los 4 factores fundamentales a tener en cuenta para todo proceso o procedimiento de limpieza. Están puestos en un diagrama de torta, no porque sí, sino porque entre ellos 4 van a, digamos, convivir o van a interaccionar. Y lo que se busca ejemplificar acá es que, y lo que se tienen que quedar ustedes con el concepto, digamos, es que yo no puedo, para un determinado proceso de limpieza que yo ya tengo validado con determinados parámetros de temperatura, tiempo, concentración y acción mecánica, por ejemplo, me olvidé, perdón, anterior, comentarles. Acá el rojo, el termómetro sería la temperatura, el verde el tiempo, el celeste la acción mecánica y el amarillo la concentración. Entonces, para un determinado proceso de limpieza que yo ya tengo validado con estos parámetros que les comentaba, yo no puedo simplemente modificar uno y pretender o estar tranquilo que la efectividad de la limpieza va a ser la misma, ¿sí? Entonces, hay que evaluarlo. Puede ser que sí, pero muy probablemente no. Entonces, ¿qué es lo que ejemplifica este gráfico? Bueno, que si yo tengo, por ejemplo, variación de uno de estos parámetros, como por ejemplo el tiempo, por alguna razón necesito acortar los tiempos de limpieza, porque necesito mejorar la productividad o la razón que sea. Bueno, no significa que no se pueda hacer, hay que analizar. Tal vez se pueda hacer esta reducción de tiempo del proceso de limpieza. Tener en cuenta de que si requiero hacer esta reducción en tiempos, tal vez pueda mejorar o más bien eh, tener la misma efectividad en la limpieza, mejorando la mecánica, mejorando la concentración, o en este caso, bueno, que es lo que se ve, aumentando la temperatura. Y lo mismo con cualquier otro ejemplo. Si yo por alguna razón tengo que disminuir la temperatura o no tengo posibilidad de tener altas temperaturas para realizar la limpieza, bueno, tal vez tenga que apuntar a aumentar un poco la concentración de la solución de limpieza o aumentar el tiempo de contacto de limpieza, esto para lo que es limpieza CIP o por inmersión, no por espuma, por el tiempo que yo les decía para dejar de actuar la espuma, ¿no? Pero bueno, como concepto general lo que tienen que tener en cuenta es que estos 4 factores son sumamente importantes siempre tenerlos en cuenta, sobre todo cuando se pudiera generar algún cambio, alguna modificación en alguno de ellos 4. Y el último factor, en cuanto a lo que es la limpieza, o sea, para elegir el limpiador, el detergente adecuado, son los lineamientos ambientales. En este caso, bueno, tener en cuenta que todos los residuos que se generen de la limpieza tienen que ser tratados antes de su vertido al medio ambiente,
y que los lineamientos, digamos, de efluentes de la planta van a variar de acuerdo a las legislaciones locales o regionales, y también de acuerdo a las opciones que uno tenga para hacer un tratamiento de efluentes, y también, perdón, a las políticas corporativas o de la empresa. Para esto, básicamente, como a forma de resumen, de acuerdo a la regulación, las opciones que yo tengo en cuanto a la limpieza. En el caso del rango de pH, bueno, si yo estoy limitado por esto, por un determinado rango de pH, bueno, tendré que tal vez elegir algún producto que tenga una menor alcalinidad, por ejemplo, si yo no puedo, si tengo una limitación, digamos, en cuanto a pHs altos, tal vez tenga que utilizar un producto alcalino, pero que sea más formulado para que me permita utilizarlo a menor concentración y por ende la alcalinidad final, digamos, que yo voy a enviar a efluente sea menor. O bueno, obviamente también hacer una neutralización durante el proceso de limpieza. En muchas plantas se hace eso, se hace un paso alcalino, o sea, la limpieza de por sí es alcalina, y en el enjuague, tanto para reducir consumo de agua o para reducir el impacto en el efluente, se hace una neutralización final. En el caso de que la limitante, digamos, sea la cantidad de fósforo fosfato, bueno, puedo elegir un limpiador que sea bajo en contenidos de fósforos o que no tenga fósforo y que, digamos, en su reemplazo, por ejemplo, tenga ácido nítrico. En el caso de nitrato, bueno, sería la inversa que con el fósforo. En cuanto a la biodegradabilidad, bueno, acá tener la garantía o la tranquilidad de que todos los ingredientes de los productos químicos de limpieza son biodegradables. En cuanto a la demanda biológica o demanda química de oxígeno, bueno, la filtración de efluentes y la recuperación de productos. Y en cuanto a la conductividad eléctrica, lo mismo que en el primer caso, digamos, tal vez utilizar productos químicos que sean más formulados y que permitan utilizarlos a una menor concentración, o incluso hay productos que tienen tal vez una alcalinidad similar a otros, pero por la composición tienen una menor conductividad eléctrica, y bueno, eso me genera un menor impacto en los efluentes. Bueno, estos serían los 4 factores claves para lo que es elegir un producto químico para limpieza, o sea, un detergente. ¿Sí? Ahora, una vez que yo elegí el producto químico para limpieza, que hice la limpieza de acuerdo al proceso que habíamos visto, el proceso básico, ahora sí ya tengo la superficie lista para sanitizar. Bueno, una vez que yo ya tengo la solución, perdón, la superficie o el equipo limpio, es decir, que eliminé la suciedad visible, voy a ir a apuntar o atacar lo que es la suciedad invisible, los microorganismos. En este caso, voy a utilizar un sanitizante, desinfectante o biocida, que como producto, por eso yo lo pongo así, o porque como producto pudiera ser lo mismo, ¿sí? Pero no en la forma en la que lo voy a utilizar, puede ser para sanitizar o para desinfectar. ¿Sí? Ahora vamos a ver la diferencia, pero lo que sí quiero que les quede claro que un producto químico se puede utilizar tanto para sanitizar o desinfectar. Tal vez no, pero en general se puede, digamos, utilizar para ambas funciones. Lo que vamos a ver acá son las diferencias. Esta información, por ejemplo, también está, como les decía hoy al principio, en las redes de Ecolab. Primero, bueno, lo que es la limpieza. La limpieza apunta a remover todo lo que son restos de materia orgánica o inorgánica, ¿sí? Lo que es la suciedad, dureza o visible. En cambio, la sanitización busca reducir el número de microorganismos, el número, en este caso, de bacterias significativamente, a niveles seguros para la producción y para la inocuidad, digamos, del alimento. En cambio, la desinfección apunta a destruir de forma irreversible e inactivar tantos virus como bacterias, ¿sí? Entonces, esta es principalmente la diferencia que yo voy a tener. Entonces, en el caso de la desinfección, voy a requerir mayores concentraciones y mayores tiempos de contacto del producto químico que voy a utilizar, y este tipo de, digamos, de acciones, o sea, el paso de desinfección no se ve tanto en la industria alimenticia y sí está mucho más apuntado a lo que es la industria de la salud, ¿sí? En este caso, para el caso de los desinfectantes, lo que yo me tengo, lo que se tienen que garantizar ustedes es que el producto químico esté aprobado por la EPA para que el producto químico sea efectivo contra microorganismos o patógenos emergentes, como en el caso del
COVID-19. Ahora más adelante igual vamos a ver este punto en particular. Como métodos de sanitización vamos a ver que básicamente hay dos, agua caliente y una sanitización química. Las ventajas en ambos son los mismos, ambos ofrecen una eficacia y una penetración suficiente para realizar este proceso de sanitización. En cambio tenemos, de acuerdo a la opción que tengamos, diferentes desventajas. En el caso del agua caliente, bueno, principalmente la preocupación en cuanto a la seguridad del personal, esto del choque térmico o expansión de los equipos por diferentes temperaturas, el tiempo y el costo de generar agua caliente, y acá solamente está considerado, digamos, esta etapa de preparación, pero también en muchos casos durante el proceso suele ser, digamos, un dolor de cabeza, sobre todo esto apunta mucho a lo que es CIP, ¿no? La sanitización con agua caliente, cuando se cae la temperatura y tienen que nuevamente esperar, digamos, o sea, el tiempo no sigue contando, tienen que esperar hasta que se retorne nuevamente a determinada temperatura para seguir contando el tiempo correspondiente para lograr la sanitización, por lo cual el tiempo total del proceso se alarga. Posibles condensaciones que me generen desarrollo también de microorganismos, y en general se requieren mayores controles por ese tema, como les decía, de la seguridad. En cambio, la sanitización química tiene como desventaja, bueno, la seguridad en cuanto al químico. Hoy por hoy, de todas formas, los equipos y los programas de Colab están ya apuntados a disminuir al máximo posible cualquier tipo de interacción con el químico de los operadores, justamente para evitar todo o cualquier posible accidente. El tema del costo del producto químico y la necesidad de garantizar el diseño sanitario. En el caso de la sanitización química, al no generarse vapores, digamos, durante el proceso, que pudieran llegar, digamos, a algún recoveco o algún lugar que no esté correctamente diseñado, o sea, que no tenga un diseño sanitario acorde, bueno, con el agua caliente tal vez, digamos, eso no es un problema. En el caso de la sanitización química, sí, tengo que asegurarme de tener un diseño sanitario dentro del circuito. Para elegir el sanitizante correcto, bueno, vamos a tener en cuenta qué tipo de microorganismos vamos a controlar, los sanitizantes comúnmente utilizados en la industria alimenticia y qué factores afectan a su eficacia. Principalmente los patógenos bacterianos más comúnmente analizados es Staphylococcus aureus, E. coli, Listeria familia en general, Clostridium botulinum y Salmonella. Y por otro lado también los biofilm, que bueno, seguramente ya los conocen, consisten en microorganismos creciendo sobre un sustrato sólido, digamos una serie, una combinación de diferentes microorganismos que conviven entre sí y generan, digamos, una película de protección que hace muy difícil su remoción durante la limpieza. Para lo que es el caso de justamente los biofilms, se requiere una limpieza un poquito más minuciosa, más eficaz, más completa. Normalmente para este tipo de residuos, digamos, lo que se apunta siempre o lo que se recomienda son los detergentes alcalinos clorados, porque son los más eficaces. Por ejemplo, ¿cómo puedo yo tener una noción o una sospecha, por lo menos, de que en un circuito tengo biofilm? Bueno, cuando los resultados microbiológicos son aleatorios para un mismo proceso de limpieza. A veces tengo recuentos altos, a veces bajos, a veces altos, bueno, va variando para un proceso de limpieza que tal vez ya estaba, digamos, validado o que estaba regularizado. Cuando tengo esos diferentes altos, una posibilidad, no es que sea ciencia cierta, pero una posibilidad es que tenga presencia de biofilms. Entonces, en este caso, lo que tengo que garantizar es realizar una limpieza con un detergente alcalino clorado. Los sanitizantes comúnmente utilizados en la industria alimenticia para contacto con alimentos es hipoclorito de sodio, compuestos de amonio cuaternario, en este caso cloruro de benzalconio, normalmente se menciona. Compuestos peroxiácidos, ácido acético, peracético, peróxidos, y ácidos grasos como ácido carboxílico. Ahora vamos a ver, de acuerdo a cada uno, digamos, o los que normalmente se utilizan, los que más se utilizan, algunas ventajas y desventajas que nos van a ayudar a elegir uno u otro.
Como ventajas del hipoclorito de sodio es un costo relativamente bajo y esto cada vez es más relativo. Yo en Ecolab estoy en la parte técnico-comercial, así que es algo digamos, con lo que convivo habitualmente y la realidad es que el cloro cada vez, la brecha digamos con el resto de los sanitizantes más formulados o más complejos está siendo cada vez menor, así que digamos, dar el salto de pasar del cloro a algún otro producto químico que tenga más beneficios por la razón que sea, por las diferentes características, cada vez es más fácil, digamos. Bueno, tiene un amplio espectro de actividad antimicrobiana, puede ser aplicado por spray o por recirculación en un circuito CIP, y es un sanitizante sin enjuague hasta 200 ppm de cloro disponible. Como desventajas, bueno, que es como les decía hoy al principio, cuando analizamos la composición del material, puede ser altamente corrosivo incluso para el acero inoxidable, puede reaccionar con ácidos para producir gas cloro, lo cual es sumamente peligroso. Y este es otro punto sumamente importante, que es inactivado en presencia de compuestos orgánicos. Esto quiere decir que si yo no tengo garantizada la limpieza al 100%, el paso de sanitización con cloro va a ser prácticamente no efectivo, digamos, no va a tener el efecto deseado. Y además tiene el potencial también de formar trialometanos. Como les decía, este punto de la inactivación por presencia de materia orgánica es sumamente importante porque es lo que me va a asegurar, digamos, de que yo con una limpieza, digamos, que tal vez no sea 100% efectiva, como les decía, que tengo que hacer una inspección visual, pero una inspección visual no me va a garantizar al 100% que eliminé la totalidad de la materia orgánica. Ahora vamos a ver algunos métodos de evaluación que tenemos, pero ningún método va a ser totalmente garantizado. Entonces, si yo sanitizo con este tipo de productos, ante cualquier presencia de algún compuesto orgánico, se va a ver inactivado y me va, digamos, a perjudicar en el paso de sanitización. En el caso de los amonios cuaternarios, bueno, saber que hay diferentes generaciones de amonio cuaternario, generación 1, 2, 3, 4, 5, bueno, y así. Básicamente es una combinación de diferentes compuestos que lo que se ha buscado de una generación a otra es mejorar un poco lo que es el espectro biocida, mejorar la residualidad, que ahora lo voy a comentar puntualmente, que es digamos, lo que comprende ese efecto, mejorar o disminuir más bien la toxicidad y, ¿cómo es? Y mejorar en esos tres aspectos fundamentalmente. Eso es lo que se logra entre una generación y otra. Las ventajas de los amonios cuaternarios, bueno, que son excelentes para el saneamiento ambiental, porque tiene una actividad antimicrobiana residual. ¿Qué es esta actividad antimicrobiana residual? Con el resto de los sanitizantes, yo una vez que los aplique más bien, va a actuar por unos minutos y se va a degradar, ¿sí? En el caso de los amonios cuaternarios, va a tener un efecto residual. Eso quiere decir que con el paso de determinada cantidad de horas, el efecto biocida que tiene va a seguir todavía, ¿sí? Entonces, esto por un lado puede ser una ventaja y por el otro lado una desventaja. Para lo que es la limpieza ambiental de estructuras, pisos, paredes, techos, estructuras de equipos, o sea, toda zona que no esté, o todo equipo o superficie que no esté en contacto directo con alimentos, es un muy buen sanitizante por este efecto residual que va a tener. Ahora, si yo quiero sanitizar una superficie, un equipo en contacto directo con alimentos, tal vez no sea el más recomendado porque lo que yo tengo que garantizarme al 100% es el enjuague posterior, ¿sí? Entonces, para zonas de contacto con alimentos, en la medida de lo posible, tal vez se elige otro tipo de sanitizantes. Por otro lado, tiene poco olor en el concentrado, bueno, y obviamente en el producto ya diluido. Esto a veces parece menor, pero es sumamente importante, porque el personal que lo tiene que utilizar, por ejemplo, en el caso de los peracéticos, a veces el olor es muy fuerte y no lo quieren usar y se les hace complicado para usar y uno no se los puede imponer porque realmente a veces puede llegar a ser muy molesto. Entonces, bueno, esta es una ventaja que tenemos en el caso del amonio cuaternario. No es corrosivo, es autoespumante, por lo cual
Acá cuenta como una desventaja que no se puede utilizar para limpieza CIP, pero para todo lo que es limpieza por aspersión o limpieza manual es altamente recomendado. Y bueno, nosotros también tenemos una presentación granular para sanitización de pisos en el caso de, bueno, de áreas comunes o incluso en sectores secos donde digamos, la aplicación de agua no es deseado. Como desventaja, como les decía, la formación de espuma impide la utilización en circuitos CIP y esta actividad antimicrobiana residual, en algunos casos, incluso en algunos procesos de producción de alimentos, puede afectar, por ejemplo, la fermentación de algún, digamos, de algún compuesto, de alguna levadura, tal vez, en el caso de la panificación, o en el caso de la industria láctea, que es propiamente parte del proceso de producción. Bueno, en el caso de ácido peracético o mezcla de perácidos, bueno, las ventajas, también tenemos un amplio espectro de actividad antimicrobiana, como ventaja también que puedo realizar un enjuague y sanitización ácida en un solo paso. Se pueden sanitizar los tanques en atmósfera de CO2, esto principalmente en la industria cervecera. Se puede aplicar tanto por spray como o en CIP, digamos, por recirculación, y tiene un bajo contenido de fosfato. Por otro lado, como desventaja, puede ser corrosivo en metales blandos y lo que yo les decía hoy en el slide anterior, en comparación, digamos, en contraste con las sales de amonio cuaternario, es que en este caso, digamos, es el fuerte olor del concentrado. No tanto tal vez como producto ya diluido, aunque el producto diluido tiene también su olor, un olor avinagrado, pero el producto concentrado realmente tiene un olor muy, muy, muy fuerte. ¿Sí? De hecho, en cuanto a la manipulación de este producto puro, siempre se recomienda en estos casos utilizar máscaras faciales, además de las antiparras, o de los gogles, de las gafas de seguridad, y tal vez algún respirador. Acá yo les muestro brevemente, así como acotación, una innovación de Ecolab que se llama Dry Sand Duo, que es un limpiador y desinfectante en un solo paso. Es un 2 en 1, por eso Dry Sand Duo. Es un producto que no requiere agua y que puede ser utilizado tanto para limpieza o sanitización. En el caso de que yo lo quiera utilizar para limpieza y sanitización, lo que se hace es aplicar el producto como viene, o sea, el producto ya viene listo para utilizar. Por eso se dice que es un limpiador para seco o para proceso seco, porque no requiere adición de agua. Se aplica el producto por aspersión en este tipo de pulverizadores, se deja actuar aproximadamente 2 minutos, entre 2 y 3 minutos, y finalmente se pasa un paño limpio y el equipo ya queda, o la superficie ya queda limpia y sanitizada, ¿sí? Destacar, digamos, que es para suciedades tal vez un poco más leves, ¿no? Y como les decía, para ambientes un poco más secos. Si yo quiero, por ejemplo, limpiar una mesada donde procesé, digamos, no sé, pescado y tengo restos de sangre, restos de pescado, no, para ese tipo de suciedad tal vez no. Pero, por ejemplo, no sé, en balanzas dinámicas o en alguna cinta donde tengo transporte de snacks, de algún tipo de snack, donde tengo algún resto de ese producto seco, o galletitas, o restos de sal o aceite, este producto es ideal porque, digamos, hago los dos pasos en uno. En el caso de querer utilizarlo como sanitizante, lo aplico, lo mismo por pulverización, y simplemente lo dejo evaporar y ya no requiero realizar un enjuague posterior. Otra innovación es el Vortex, que es un producto, es como la evolución del último de los tipos de sanitizante que les comentaba en cuanto a peracéticos, digamos. El Vortex es una mezcla entre ácido peracético y peroctanoico, y ácido peroctanoico. Se logra una sinergia entre estos dos componentes, estos dos principios activos, que me permite utilizarlo a una menor concentración con un espectro de biosidad aún mayor. Bueno, es efectivo contra levaduras, hongos, bacterias. Ustedes en la ficha técnica, digamos, del producto pueden encontrar esta descripción, donde se especifica el tipo de productos, perdón, de microorganismos con los cuales es efectivo. Y las recomendaciones de uso. Como les decía, este producto se utiliza a muy bajas concentraciones en relación al resto de los sanitizantes, y esto es lo que me permite, bueno, obviamente es un ahorro del producto químico, no sé, mejora desde el almacenamiento, o sea, el stock, y sobre todo
reducir el tema de los olores y los riesgos de corrosión, ¿sí? Al utilizarse a muy bajas temperaturas, concentraciones. También tiene aprobación ¿cómo es? De la FDA, que, digamos, para no requerir un enjuague posterior a la dilución recomendada. Acá es una pregunta que normalmente se hace, que un poco ya lo anticipa anteriormente, de cuándo es el momento correcto, digamos, para aplicar un sanitizante o desinfectante. Inmediatamente después de limpiar o antes de arrancar la producción. Bueno, ambos casos es necesario y es el momento correcto para hacerlo. En este gráfico lo que podemos ver es cómo luego del proceso de limpieza y sanitización tengo una fase de latencia de los microorganismos de alrededor de 2 horas, y después de ese tiempo ya empiezo a tener un crecimiento exponencial, por lo cual, como les decía hoy anteriormente, cuando hablamos de la limpieza y del ensamble de los equipos, es que se haga una limpieza, sanitización, y si el tiempo es mayor en general a 4 horas, es lo que se recomienda, desde que yo realicé la limpieza y sanitización hasta que arranco otra vez el proceso productivo, volver a sanitizar antes de comenzar la producción. Crítico, garantizar las BPM, como les decía, tanto para la parte de producción como para la parte de limpieza. Es fundamental garantizar las buenas prácticas para que el equipo no se vuelva a recontaminar. En cuanto a barreras sanitarias, simplemente comentarles, bueno, que hay diferentes tipos de dispositivos. Lo que se busca es generar un corredor seguro entre un sector y otro, evitar la contaminación cruzada y, por ende, asegurar los estándares de calidad. Bueno, acá vemos algunos equipos donde se genera una espuma en el piso, o los clásicos sistemas, digamos, de cepillado de la suela del calzado y los lavamanos. Como les decía hoy anteriormente, acá en una foto se ve, por ejemplo, lo que es nuestro sanitizante seco, que son unas perlas. Como principio tiene amonio cuaternario de quinta generación. Se utiliza principalmente para lo que son zonas secas, donde no es deseable el agregado de la utilización de agua. Bueno, acá tenemos los microorganismos contra los que es efectivo. Estas perlas se activan con la humedad ambiente y, bueno, al pasar se aplica normalmente no directamente sobre el piso, sino sobre alfombras sanitarias, y uno cuando pasa sobre la alfombra, sobre el tapete sanitario, bueno, la suela del calzado al contacto con las perlas quedan sanitizadas. También es muy útil para utilizar en este tipo de sectores en los desagües. Hoy se los había adelantado un poquito anteriormente el tema de la metodología de testeo. Bueno, como metodología de testeo vamos a tener la inspección visual, que es la básica, digamos, y fundamental. Luego lo que es el testeo organoléptico, normalmente esto se realiza como un paso posterior o final luego de la sanitización, por ejemplo en la industria de las bebidas, para garantizar de que no haya ninguna interacción de sabores o cualquier otra interacción del producto sanitizante con la bebida, digamos, que estoy produciendo. Bioluminescencia, ATP, que va específicamente apuntado a garantizar o a validar el proceso de limpieza. La bioluminescencia o el ensayo por bioluminescencia lo que me permite tener una relación en cuanto a la presencia o a la cantidad de materia orgánica presente. Entonces, como yo en la parte de limpieza propiamente dicho, lo que estoy buscando es eliminar justamente materia orgánica, por eso el testeo de ATP se hace posterior a la limpieza, o sea, al enjuague del detergente. Esto quiere decir que hice el proceso de limpieza, enjuagué, y ahí es donde yo realizo el testeo de ATP. No posterior a la sanitización, ¿sí? Que lo que busca es eliminar los microorganismos. Yo primero elimino la materia orgánica, hago el enjuague y hago el testeo de ATP. Si el testeo de ATP me da OK, sanitizo. Si requiere enjuague o no, bueno, lo haré. Y ahí sí hago el testeo de microbiología, que lo que apunta justamente es a validar todo el proceso en sí y sobre todo la eficacia del último paso, que es la sanitización. En cuanto a esto de la bioluminescencia, también tener en cuenta que es muy importante tener, digamos, de dónde parto. No es lo mismo tener un recuento inicial de 500.000 URL que de 5.000 URL. Yo no puedo pretender, digamos, pasar de 500.000 URL a 100 o a 0, pero sí tal vez de 5.000 a 0. Entonces, es siempre muy importante también tener en cuenta el valor inicial, no solo el valor final, para
poder validar el proceso de limpieza. Y por último, para ir cerrando, con respecto a las consideraciones del COVID-19 específicamente, bueno, de más está decir algo que ya se viene hablando muchísimo, la importancia de la limpieza de manos. Siempre es un buen momento para realizar la limpieza de manos. La limpieza de manos reduce hasta el 21%, o sea, elimina el 21% de las infecciones respiratorias, de los riesgos de infecciones respiratorias. Así que es sumamente importante realizar un correcto lavado de manos. Es más importante realizar un correcto lavado de manos más que la sanitización. También ya lo sepan, el coronavirus, bueno, por su nombre propio lo dice, es un virus envuelto, está envuelto en una capa lipoproteica, por lo cual cualquier tipo de detergente que tenga algún tensioactivo va a eliminar esa capa lipoproteica y va a terminar destruyendo, deja expuesto la parte interna, digamos, del virus y, digamos, lo elimina. Entonces, por eso es sumamente importante la limpieza en general y la limpieza de manos, en el caso de, hablando, digamos, de los riesgos de infección personal, ¿no? En cuanto a lo que es la desinfección de superficies, bueno, como yo lo había mencionado anteriormente, es súper importante primero limpiar, enjuagar y luego desinfectar, y la desinfección tiene que ser con productos que estén aprobados para la desinfección, con las concentraciones y los tiempos que están recomendados, y sobre todo en las partes, digamos, que frecuentemente se tocan, picaportes, perillas, teclados, mesadas y demás. También, bueno, puede ser digamos, necesario considerar estas toallitas para higiene. Acá unos tips en cuanto a esto también de la prevención del COVID. Bueno, tener prácticas apropiadas de higiene y de salud del personal, correcto uso de EPP, también relacionado con esto, el tema de la protección ocular, el tema de los barbijos, el distanciamiento social, estar muy coordinados con lo que son, digamos, las reglamentaciones gubernamentales, tanto locales como nacionales, y las recomendaciones. En todo caso, mejorar o aumentar las frecuencias de limpieza y desinfección, sobre todo de las partes de esta que les comentaba de contacto frecuente. Utilizar productos aprobados por la EPA o registrados y aprobados por la EPA como desinfectantes de superficies, a la concentración y en el tiempo que está indicado. Y por último, bueno, mantener buenas prácticas de manufactura y de limpieza. Eso básicamente es lo que nos va a ayudar a prevenir cualquier tipo de infección interna. Ecolab, en cuanto a esto de las consideraciones del COVID, ha determinado 3 niveles de prevención, en las cuales, bueno, la primera es la prevención estándar, que es la verde, en la cual simplemente yo me tengo que apegar a los POEs que tengo establecidos en mi planta, en mi empresa, y tal vez mejorar esto de sanitizar y desinfectar las zonas de uso múltiple o de alto contacto, digamos, frecuente. En el caso del nivel amarillo, que ya busco reducir los riesgos cuando tengo ya, digamos, casos positivos dentro del área geográfica, ahí, bueno, hay que hacer una alta capacitación en cuanto a los implementos de limpieza y en cuanto al uso de elementos de protección personal del personal, evaluar cualquier tipo de ingreso de personal externo a nuestra planta, revisar los procedimientos de limpieza, reevaluarlos. Y bueno, acá por último, digamos, indica un poco el tema del abastecimiento de químicos y demás para garantizar, y elementos de limpieza, básicamente para garantizarnos que nuestro proceso de limpieza no se vea afectado por algún faltante de estos. Y por último, el nivel rojo, que es la remediación o recuperación, que es cuando ya tengo un brote declarado incluso dentro de la planta. Ahí lo que sí se requiere es aplicar, o se recomienda aplicar, un procedimiento diferente y mucho más intensivo que el habitual, que es este. A mí básicamente lo que me gustaría que se queden en claro, porque es mucha información, es esta parte que está acá, que es la segunda columna, donde se indica como primer paso realizar una desinfección con la lista de productos, bueno, en este caso de Ecolab menciona acá, de productos que estén aprobados por la EPA con efecto viricida para patógenos emergentes. Entonces, primero realizo una desinfección
con el producto que esté enlistado, cumpliendo el tiempo, cumpliendo las concentraciones. Luego realizo un enjuague. Posteriormente sí realizo el procedimiento de limpieza habitual que tengo. Realizo el enjuague final, una nueva desinfección con las mismas concentraciones, los mismos tiempos que realicé al inicio, un nuevo enjuague y posteriormente una sanitización habitual. O sea, el proceso de limpieza en el medio es el habitual, sin la sanitización, o sea, es limpieza con producto detergente, productos de limpieza, enjuague, desinfección a concentraciones y tiempos indicados, enjuague y por último si hago la sanitización que habitualmente tengo establecida en el procedimiento habitual de higiene. Bueno, acá tenemos una lista de productos de Ecolab que están aprobados por la EPA para patógenos emergentes. Y se dan cuenta, miren, para comentarles un poco, por ejemplo, un Whisper B, que es una sal o sea, un salinizante a base de amonio cuaternario, una concentración habitual de uso como sanitizante es 0,4-0,6%, y acá estamos viendo que la concentración aumenta mucho. Y lo mismo en general con respecto a los otros sanitizantes. Por eso tener en cuenta que para yo garantizar el efecto vilicida, tengo que cumplir con estas concentraciones y estos tiempos de aplicación. Bueno, muchísimas gracias a todos. Esto es toda la presentación que tenemos. Vamos a ver si tenemos algunas preguntas que hayan hecho. Bueno, acá preguntan si se presentaron nuevos contaminantes microbiológicos en la cuarentena en la industria de alimentos. En realidad no particularmente en esta etapa. Siempre se están haciendo diferentes estudios, o sea, nuevos estudios con los productos para sanitización y desinfección. De hecho, aprovecho para comentarles con esta pregunta que no hay productos, digamos, esta es una etapa, una época bastante compleja, donde a veces el marketing está un poco maxificado y a veces con tal de uno de llegar al cliente, se promete cosas por demás, digamos. Yo algo que quiero que sí tengan en claro este conocimiento de que la cepa del coronavirus, del SARS-CoV-19, no ha sido liberada para estudios con productos químicos de sanitización o de desinfección, por lo cual ningún, digamos, proveedor de productos químicos les puede garantizar, es decir, este producto es específicamente efectivo para esta cepa SARS-CoV-19. Lo que sí, por las características generales del virus y que es un patógeno emergente y la clasificación que tiene el virus, sabemos que otro tipo de sanitizantes o desinfectantes son efectivos, por lo cual se concluye que también son efectivos contra esta cepa en particular. Incluso los sanitizantes son de hecho probados con virus y bacterias mucho más complicadas digamos, y contagiosas. Por ello, digamos, se asume que en general cualquier sanitizante con efecto, o cualquier producto químico con efecto viricida es, digamos, efectivo para el COVID-19. Pero no hay un estudio que garantice específicamente para esta cepa en particular. Diego, Sí. acá hay un par más de preguntas que no te las llegué a mandar, pero te las digo por acá. Dice, buenas tardes. Bueno, Tuvimos problemas con un biofilm en una manguera. Usábamos para la limpieza con desengrasante alcalino y luego desinfección con un producto clorado, pero en menos de un mes volvía a persistir el biofilm. ¿Qué recomiendan? bueno, ahí la recomendación sería, bueno, hay que ver, como les decía, por ejemplo, el material, qué tipo de manguera es. Si es una manguera que se ha dañado, que se ha agrietado o algo así, y lo más recomendable sería cambiarla. Pero bueno, sacando, por ejemplo, el caso de que sea una manguera que se haya dañado, incluso que sea otro tipo de equipo,
como les decía, lo recomendable es hacer una limpieza eh, con un alcalino clorado inicialmente, pero lo que pasa es que, claro, ahí seguramente lo que puedan haber tenido ese desarrollo de biofilm es porque, como les decía, por ejemplo, están haciendo una limpieza alcalina. Si la limpieza alcalina no es efectiva, por la razón que sea, que puede haber muchas razones, después la etapa de sanitización con cloro, el cloro si quedaban restos de materia orgánica se inactivó y finalmente no estaba siendo 100% efectivo. Pero bueno, más allá de eso, la recomendación sí sería realizar una limpieza con un producto alcalino clorado y luego posterior una sanitización y sí, una sanitización con algún producto un poquito más formulado, como les decía, un peracético o un amonio cuaternario, pero bueno, asumiendo que es contacto con alimentos, un peracético. Sí, esa sería la recomendación. Otra pregunta dice, ¿el dry sand se puede usar para sanitizar fruta? Nosotros no trabajamos con productos para sanitizar alimentos. O sea, los productos, todos los que trabajamos son para sanitizar zonas, digamos, o elementos, equipos en contacto directo con alimento, o bueno, o en la industria alimenticia en contacto indirecto, pero no específicamente o directamente el alimento en sí. Bien, acá hay otra que dice, por favor no olvides contarnos sobre el efecto residual de los amonios cuaternarios. No sé si ya lo dijiste. Sí, 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 se los había comentado que es súper importante tener en cuenta de que las sales de amonio cuaternario puede ser una ventaja, tanto una ventaja como una desventaja. En el caso de que yo esté limpiando, o sea, haciendo una sanitización más bien de una zona de contacto directo con el alimento, pudiera ser una desventaja porque tengo que asegurar al 100% el enjuague para que no quede ningún resto de producto químico porque sería tóxico. En cambio, digamos, ¿cómo es? En zonas en contacto indirecto, o sea, estructuras, pisos, paredes, drenajes, es un sanitizante ideal justamente por este efecto residual que tiene. Bien, siguen llegando más preguntas. Dice, con concentraciones de hasta 200 ppm, decías que no es necesario enjuagar. ¿Aconsejás sacar con paño o puede ser, secar, perdón, con paño o puede ser al aire? Mirá, ahí el punto sería no volver a recontaminar, básicamente. De todas formas, también depende de la superficie. Acá tenés dos aspectos que evaluar. Uno, no recontaminar. Entonces, si estoy utilizando un paño que me esté garantizando de que no voy a llevar ninguna contaminación, no hay problema. Y la otra que también es importante es evitar la acumulación, digamos, o el encharcamientos. Eso también pudiera ser perjudicial. Entonces, si tengo zonas de encharcamientos, sí, sería necesario realizar una remoción con un paño, pero también tengo que garantizar de que el paño esté limpio, digamos, que no me lleve ninguna otra contaminación. Si, por ejemplo, yo tengo una superficie que me garantizo el escurrimiento, no, no sería tal vez tan necesario realizar un secado con un paño. O sea, lo importante acá tener en cuenta es evitar encharcamientos y evitar recontaminaciones. Bien, dice, costos cloro versus amonio en sanitización de utensilios. En sanitización de utensilios, Sí. y pasa que ahí ahí tenés que evaluar en realidad todo el proceso en sí. Es difícil definir en cuanto a costos, digamos, del producto químico te conviene uno u otro. Les vuelvo a reiterar, el tema del cloro eh, es el tema de la interacción con la materia orgánica. Y me lo imagino en utensilios, por ejemplo, que a veces los utensilios no se le da tanto hincapié, digamos, en la limpieza. Entonces, cualquier resto aunque sea poco de materia orgánica, ya te va a interferir en, la, en el proceso de sanitización. Así que yo iría por otro tipo de sanitizantes en lugar del cloro. Bien, últimas tres Pero como les preguntas. decía, perdón, No. el costo del producto cada vez son más parejos. ¿Cuánto dura el poder desinfectante de la solución al 70% de etanol?
No, o sea, no te sabría decir exactamente, pero no es mucho tiempo porque se termina evaporando, al igual que pasa eh, ¿cómo es? Con los sanitizantes a base de peracético. Es un efecto, digamos, inmediato e instantáneo. Por eso yo les decía, en el caso, por ejemplo, de equipos que yo quiero, que necesito ensamblar, en ese caso, sanitizo y ensamblo y arranco la producción. No es recomendable sanitizar y dejar los equipos y luego ensamblarlos, o sanitizar los equipos, ensamblarlos y dejarlos demasiado tiempo, por poner un número, 1 hora, y después arrancar la producción. El efecto, digamos, que tiene sobre los microorganismos es en el momento, es inmediato. No tiene nada de efecto residual. Bien, la última. ¿Podría recomendar algún tipo de bibliografía para utilizar a la hora de armar un manual de POES? Para armar un manual de POES, en específico, no sabría decirte en específico, pero hay mucha información por internet. Mira, para armar un manual POES, como yo les decía hoy, lo más importante es cumplir los pasos estos que yo les daba de la remoción de la suciedad gruesa, el enjuague. Obviamente, eso es un plan o un paso a paso súper genérico, aplicable a todo. Después cada uno tiene que aplicarlo al equipo o a la superficie que quiere limpiar. Pero lo que tenemos que garantizar es cumplir esos pasos y conocer las concentraciones también, establecer la concentración de químicos que tengo que utilizar, los tiempos que tengo que utilizar, básicamente eso, o sea, no sé, sinceramente no conozco bibliografía específica sobre eso, pero garantizándome cumplir esos pasos básicos, aplicado obviamente al proceso en particular, va a ser un POES correcto. Bien, Diego, perfecto. Avisar de que esta presentación va a quedar editada y va a ser Bien. subida en los próximos días. Y muchas gracias. Bueno, bárbaro. Bueno, bárbaro. Yo también, bueno, les agradezco a todos los que se han conectado. Creo que nos pasamos bastante poco del tiempo. Espero haber sido claro. Y bueno, ahí están también mis datos. Cualquier duda que tengan o consulta que me quieran hacer, me pueden contactar. Entonces, les agradezco nuevamente a todos los que participaron y también a la gente de CIPIA que me dio la oportunidad y la convocatoria para realizar esta charla. Muchas gracias.